Voy a darle la palabra a nuestros compañeros de Surcomún, que tengan una buena tarde y que disfruten de este espacio. Es una organización Bienvenidos. nacional, se llama Unitierra. Joan, tienes el micrófono apagado. Saludos para todas y todos. Muchas gracias, Carolina. Nuevamente reiteramos las recomendaciones que hace Carolina. Favor apagar sus micrófonos, todos y cada uno de los presentes, para poder no evitar cruces de audio, ya que este programa es un programa que estamos grabando y transmitimos para hacer podcast o para transmitir en diferentes emisoras comunitarias o también por medio de audios de WhatsApp. Entonces necesitamos que nos colaboremos para todas y todos para que esto salga muy bien. Al final vamos a dar una ronda de preguntas, pero las preguntas deben de ser escritas en el chat. Y a la compañera Carolina va a seleccionar las preguntas y al final hacemos esa ronda. ¿Les parece? Muchas gracias a todas las personas que han acogido este llamado en muy pocos días, pero nos ha permitido una masividad importante. Quiero de antemano empezar con lo siguiente. Esto es un espacio que se llama, un programa que se llama Latido Sur, un programa que nace hace un año que inició la pandemia. Y en esta nueva ocasión vamos a desarrollar una serie de 3 programas mínimo sobre plantas medicinales y medicina ancestral. Hoy nos acompaña el profesor Robertulio González Mina. Fue un profesor que nos acompañó en la Universidad Nacional en el sistema de producción de plantas medicinales y hoy vamos a conversar con él. Damos el agradecimiento al colectivo Unitierra que nos permite la plataforma Zoom y damos también por ahí derecho un saludo a todas aquellas personas que hacen parte de este colectivo Unitierra. Esto es un programa de la Fundación Yuncahuasi y de Surcomún. Hoy transmitimos desde La Solidaria, es una finca que tenemos en el kilómetro 29 vía al mar, entre Cali y Buenaventura, donde estamos tratando de establecer una finca bajo proceso de agricultura orgánica, una forma de educación y una forma de encontrarnos nuevamente nuevas pedagogías y otras pedagogías diferentes con comunidades rurales y también con temas ambientales como sistemas de tratamiento de aguas residuales, baños ecológicos secos. Esta es una casa de todos y pues bienvenidos. En esta ocasión, ya nuevamente lo reitero, nos acompaña nuestro profesor Robertulio González Mina y quisiéramos que nos acompañe con su cámara, profesor, con su audio, para dar inicio a esta conversa. Profesor Robertulio. Ok, ahí yo creo, sí. Me parece que mi conexión está un poco inestable. ¿Me oyen bien? ¿Me ven? Te escuchamos bien y te vemos bien, señor. Ok. Bueno, para mí es un gusto hablar de plantas medicinales. No sé si empiezo de una vez presentándome, pues soy de formación biólogo botánico. Me parece que el anfitrión me ha silenciado. Me gusta la botánica, me gustan los bosques. Finalmente lo que de pronto por ancestros o por entornos familiares
tenía como escondido, que era la parte de las plantas medicinales, fue por una cantidad de coincidencias de la vida, se fue volviendo una cuestión cada vez más importante. Bueno, yo vengo de una familia negra del norte del Cauca, la parte materna de la zona de Robles, la parte paterna, y de la parte materna yo creo que heredé parte de los conocimientos de mi abuela. Mi abuela era una mujer bien particular, de comunidad negra, del norte de la zona de Caloto, y su finca, el sitio donde creció, era el sitio más extremo de las comunidades negras, en contacto ya casi con las comunidades paeses, de manera que ella terminó siendo culturalmente híbrida, es decir, manejaba las plantas medicinales de las comunidades negras, pero también las de las comunidades paeses, cocinaba y hacía procesos en torno al maíz como hacían las comunidades paeses. Y finalmente, en la época de la violencia, la familia materna fue desplazada hasta Santander de Quilichao, donde finalmente terminó residiendo. Entonces, buena parte de la vida económica de la familia de mi madre dependía de las tierras que se encontraban lejos en Caloto. Entonces mi abuela tenía que moverse hasta las tierras para cosechar, arrumar el café y el cacao, que eran como el centro de la producción de esa finca, y devolverse, a pesar de la edad que tenía, devolverse hasta Santander de Quilichao. Y explorar, recorrer esas tierras en compañía de ella era una cuestión bien interesante, porque ella era medio curandera en el sentido de cómo utilizaba las plantas medicinales que sembraba en su casa. Y en esto que tiene que ver con los virus, siempre había una advertencia que nos hacía a cada uno de sus nietos, y era que por favor no cogiéramos frutas que estuvieran picadas por pájaros ni mordidas por murciélagos. Yo no sé en esa época cómo ella podía tener idea que a través de las aves y a través de los murciélagos se podían transmitir enfermedades hacia los humanos. Y era parte de lo que ella insistía, pero con una insistencia grande. En esta zona, en Santander de Quilichao, propiamente donde llegó, el pueblo tenía unas características bien particulares. En inicios del siglo pasado, había tenido una de las escuelas de brujería formal, es decir, una escuela fundada para enseñar brujería, y en esa escuela convergían los conocimientos de lo que se consideraba brujería indígena, la brujería negra y la brujería blanca y mestiza, y todo eso terminó siendo tan perturbador para el alcalde de esa época, que decidió que por un edicto iba a expulsar a todas esas mujeres, generalmente eran mujeres que sabían de cómo utilizar las plantas y que se consideraban brujas, expulsarlas mediante un edicto de expulsión, y muchas de ellas se fueron a vivir a un pueblo cercano a Santander, donde a pesar de los años, a pesar de que habían pasado decenas de años, siempre en la familia había una cierta reticencia de ir mucho a ese pueblo, y que si uno iba, por favor, procurara no tomar agua ni comer cosas que le ofrecieran en ese pueblo. No lo voy a mencionar cuál, pero se supone que ahí murieron muchas de las mujeres formadas en esa gran escuela. Entonces, para la familia siempre ha sido interesantísimo saber de plantas medicinales, pero también de plantas que tienen efectos sobre el cerebro. Y mi abuela las conocía muy bien. De la parte paez, una de las plantas que ella me enseñaba inicialmente con cierta admiración, son unas plantas que los paeses llaman alegrías.
que en NASA se conoce con el nombre de Siayutsi Sue, que quiere decir hierbas alegres, porque son consideradas plantas centrales para ellos, en el sentido de que cuando alguien está deprimido o cuando a alguien las cosas no le salen bien porque tiene unos estados de ansiedad, sirven para hacer unos rituales que se denominan refrescamientos de las casas. Imagínense ustedes unas plantas tan poderosas en términos de principios activos que pueden hervirse, echar al suelo, lavar el piso de la casa, y en el momento en que se barría, como los suelos tenían suelo pisado, se levantaba polvo y los habitantes respiraban esas cantidades de principios activos que se habían quedado en el polvo, y con solo respirarlas producían unos efectos de mejorar en ánimo, de bajar la depresión. Esas mismas plantas son los primeros antivirales que yo conocí utilizados para combatir la gripe. Entonces se tomaban las flores, se arrancaban, se ponían a cocinar en agua de panela o en agua, solamente se exprimía un poquito de jugo de limón y se tomaba para detener el moqueo, hacer que los estados gripales que normalmente se toman varios días se hicieran más cortos, y esas fueron las primeras plantas antivirales que conocí. De igual manera, utilizaban, mi abuela particularmente, utilizaba las flores desprendidas de la inflorescencia de la lantana cámara, que es la murupacha o venturosa que se le llama. Es una planta que es muy venenosa, pero si uno desprende las flores de las inflorescencias, que son redonditas, y las pone a cocinar, también liberan sustancias que son muy interesantes para aliviar los procesos virales por influenza, que es la gripe. Las alegrías pertenecen a un género Scutellariae. El género Scutellariae a lo largo de América, creo que las únicas comunidades que la utilizaron para afectar el cerebro en términos de mejorar la condición de depresión o de ansiedad, fueron los países. Ellos tienen dos especies centrales. Una de ellas se llama la alegría común y la otra es la alegría de páramo. La de páramo, es mucho más ansiolítica, quita más la ansiedad, y la otra es más antidepresiva, pero ambas son plantas francamente consideradas como el centro del conocimiento ancestral. Ya empieza uno a sorprenderse muchísimo cuando el año pasado los chinos expresan sus primeras plantas medicinales que están utilizando en mezclas para tratar los efectos del COVID, y una de las plantas que aparece dentro de los listados y central dentro de la utilización china en la pandemia fue Scutellaria baicalensis, que es la alegría china, y ya a estas alturas ya se sabe que las escutelarias colombianas tienen los mismos principios en concentraciones diferentes, a veces más unos y más otros, pero en esencia los mismos principios que tienen los chinos. Los chinos reconocen que unas sustancias que se llaman flavonas, las mismas que mejoran el estado de ánimo de la gente, tienen capacidad de interferir con los procesos como se reproduce el virus. Entonces, para poderles poner un poquito en contexto el asunto, voy a mostrarles espero que no se me vaya a salir. Voy a mostrarles unas presentaciones, unas 4 diapositivas, mostrando cómo es ese virus tan extraño o cómo funcionan en general los virus, y en los puntos donde componentes de las plantas pueden interferir con la replicación del virus. Sí, listo. Vamos a ayudar aquí a colocar la presentación, profe, para que vayamos aquí como en medio de este COVID, en medio de esta pandemia que se está presentando, pensar
o conversar acerca sobre esto, de cómo toma nuevamente importancia las plantas medicinales bajo este contexto actual, ¿no? Sabiendo que el sistema de salud ha colapsado y que en muchas comunidades rurales, más de 11 millones de personas que viven en la ruralidad, con un sistema de salud muy precario, su principal forma de basarse es la prevención y el tratamiento de algunas enfermedades, muchas de ellas, quisiera decirlo, son mediante las plantas medicinales, ¿no? Entonces, ¿cómo esta pandemia al inicio nos aleja y luego cuando no hay una respuesta del sistema de salud pública, nuevamente nos acerca y la gente está con el matarratón, está con la moringa, está con un poco de plantas, por todo lado hablan, pero pero no hablan los expertos. Entonces, eso es lo que quisiéramos poder contextualizarlo, ¿cierto? Pero Sí, para poder hablar de plantas habría que entender un poco el virus. Entonces ahí es donde nos quieres compartir unas ok. pequeñas diapositivas. Bueno, localidades en Colombia. Profesor, ¿puedes Ajá. presionarle compartir en pantalla? Sí, pero me Y dice que el anfitrión inhabilitó la función. un momento, por favor. Ok, Ok. ahí. Ujú. Sí, ahí aparece, correcto, Sí, profe. ya. Ujú. Bueno, aquí tienen mis datos, correos y las direcciones de correo. Sí, este problema es grande porque comunidades, he tenido de cerca la comunidad de Vallasolano. En Vallasolano, por ejemplo, se habían blindado, trataban de blindarse muy bien para evitar que gente enferma llegara a la comunidad en el valle. Y finalmente le llegó el coronavirus llevado por soldados de la Armada. Entonces se propagó por el pueblo y la gente básicamente lo que ha hecho es lo mismo que están haciendo en todas las comunidades rurales de Colombia. Utilizar las plantas que utilizaron para combatir virus como la gripe, utilizarlas, concentrarlas un poco más y utilizarlas extensivamente, ya sea ante la aparición de algún síntoma que se pareciera un poco a la gripe o utilizarlas algunas que son más suaves, utilizarlas rutinariamente como medio de prevención. Eh, eh, Nuestro país en general tiene no pesan dentro de los rubros de la economía colombiana. No se las considera como una actividad productiva formal, a diferencia de otros países. Ustedes ven, China tiene buena parte de su farmacopea, buena parte de lo que formulan sus médicos son productos naturales, mezclas de productos naturales, diferentes plantas. A veces hacen purificación de los principios activos que tienen esas plantas y los utilizan. Y ya están metiéndose en algunas moléculas que son muy complicadas a hacerlas sintéticas. Eh, en Colombia hay un divorcio entre lo que saben las comunidades, lo que pueden aprender la academia y finalmente que eso que aprende la academia se vuelva parte de productos naturales comercializados en el país. Hablando de esas dos alegrías caucanas, que se llaman Escutelaria incarnata y Escutelaria racemosa, ya hay productos que se producidos a partir de material que salió del Cauca, que se cultiva en Tolima y se comercializa en Italia para combatir ansiedad y para combatir depresión. Mientras que en el país ni siquiera se las acepta todavía como plantas medicinales y eso es una paradoja por ese mismo divorcio que les estoy diciendo.
Vamos a mostrarles entonces cómo es este cuento del virus y en general de todos los virus, aunque este coronavirus tiene unas variantes bien particulares que lo hace diferente de los otros virus con los que conocemos. Un virus, para poder infectar, tiene que llegar y unirse con las células. Esto que vemos aquí, o digamos, la célula es ni más ni menos, estructuralmente es como si fuera una bomba de jabón, una burbuja de jabón. Tiene unas moléculas dispuestas formando una cubierta que es fluida, que se mueve, pero que está hecha de grasas. El jabón se parece en el sentido de que para hacer jabón se utilizan grasas y se organizan de una forma parecida como se organizan la membrana de las células. El virus, todo virus tiene que unirse a un sitio que le permita anclarse a esas grasas que forman la membrana de la célula. Y si uno logra taponarle el punto de entrada que tiene cada uno de los virus, evita que se produzca la enfermedad. Entonces, ustedes han visto insistentemente ahora que se están produciendo las vacunas, ya se sabe que el virus tiene una espícula, una proteína grande con la que se une a las células. El sitio donde esa espícula se une con el virus, con la célula con nuestra célula, no es cualquier proteína, es la proteína llave que determina cómo es la presión arterial nuestra, que determina cuánta agua entra a las células, cuánto orinamos. Es la proteína clave de muchos procesos. Entonces, controla la tensión arterial, controla cuánto orinamos, cuántas sales salen en lo que orinamos, cuántas salen cuando sudamos, cuánta agua sale de las lágrimas. Toda esa proteína es el centro de acción, es ahí donde se unen muchos de los medicamentos que utiliza para tratar la hipertensión arterial. Entonces, el virus se está metiendo en el centro de control de lo que tiene que ver con la presión arterial y con si nos deshidratamos o nos hinchamos por no poder sacar el agua. Entonces, buena parte de los efectos que está teniendo el virus es que la gente empieza a exacerbar los procesos de mala circulación, porque se cierran las venas y las arterias más finas del cuerpo, pero al mismo tiempo puede haber retención de líquidos, entonces hay edema, la gente se hincha, se deforma, más otra cantidad de procesos que empiezan a desencadenarse alrededor de eso, que es lo que le llaman la tormenta de citoquinas. Piensen ustedes que eso termina en una hinchazón generalizada de todas las células que uno ni siquiera se imaginaría que se pudieran hinchar, se hinchan los testículos, se hincha el hígado, se hincha muchos tejidos, incluso el cerebro. Y de esa hinchazón termina habiendo los problemas graves. Entonces, todo virus que se une tiene su entrada. La puerta de entrada para el coronavirus es esa proteína que se llama la enzima convertidora de angiotensina, que controla con su actividad otras funciones, por ejemplo, la orinada y las funciones de la presión arterial, si se abren las venas y las arterias para bajar o subir la presión arterial. Y la segunda puerta de entrada, que queda ahí mismito, es algo que se llama la proteasa sérica. Es una proteína de nuestro cuerpo que apenas llega el virus, llega a esa espícula con la que se ha unido, la corta, y en ese momento, cuando la corta, el virus se puede unir, se forma un complejo y se mete dentro de la célula. Y una vez se mete dentro de la célula, empieza el proceso grave. Un primer proceso es que el virus que viene dentro de su estuche, su cubierta, debe ser desenvuelto. Él tiene una información
y esa información lleva todas las órdenes para hacer al virus completo, pero también las órdenes para intervenir y bloquear, poner a la célula a que haga más copias del virus y deje de hacer sus otras funciones, sino que se dedique mucho tiempo. Entonces, vamos a ver, para evitar que el virus se una a la planta, a las células, hay varios compuestos de las plantas que hacen la inhibición de esa unión. Una de esas son las antocianinas, son compuestos usuales, muy usuales en las plantas. Los flavonoides y los taninos bloquean la unión del virus con los receptores de la membrana. Y esa es una parte interesante. Seguramente ahí estarán actuando algunas de las plantas que están más utilizadas en estos momentos, digamos como la moringa, pero la gente a veces se olvida que plantas como la moringa tienen efectos sobre la tiroides. Es decir, si usted pone a tomar demasiada moringa, afecta su tiroides y puede desarrollar grandes problemas adicionales. Y además son sustancias que son bastante irritantes para el tracto digestivo. Una vez el virus ha entrado, ha logrado entrar, se tiene que desenvolver y salir su información. Aquí, varias de las plantas, varias de las sustancias que utilizan las plantas, que se utilizan, por ejemplo, contra virus, como el de la gripe, interfieren, evitan que el virus se pueda salir de la cápsula que lo contiene, y entre esos están flavonoides, unas sustancias que son venenosas, pero que huelen delicioso, que se llaman las cumarinas. Las cumarinas son, por ejemplo, los principios activos de lo que se encuentra en el matarratón. Y antocianinas, que son sustancias que acompañan las plantas para evitar que el sol las dañe, el ultravioleta de la luz las dañe, pero también son antioxidantes, tienen unos efectos protectores. Esas antocianinas bloquean la salida de la información del virus, que finalmente, normalmente en la gripa, esa información del virus se sale y se mete al núcleo y se integra. En ese proceso donde el virus, que viene con algo, un lenguaje, una molécula que se llama ARN, debe ser transformado a partir de el ARN, una enzima que se llama la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa, transformado esta cosa que viene en un lenguaje, transformado en otro lenguaje, que es el ADN, y se mete dentro de la información genética. Eso pasa en la gripa, pasa en el herpes, pasa en el SIDA, pasa en muchos virus, pero este virus nuestro, este COVID, que ya es nuestro, en vez de integrarse directamente con el ADN, él lo que hace es formar un complejo a partir de este ARN que sale, forma un complejo donde empieza con proteínas que él mismo tiene, unas maquinarias que él mismo tiene, a hacer copias de ese ARN y a leer ese ARN, llevarlo para que haga toda la parte que él necesita que se haga en la maquinaria o en las instalaciones que tienen las células para hacer proteínas, que se llama retículo endoplasmático rugoso. Y de ahí se empacan las partecitas que se han formado y se hacen nuevos virus. Ese empaque es armar las proteínas que se han sintetizado nuevas con la información que él traía, empacar, hacer copias del ARN que él traía para hacer nuevos virus. Y hay una parte importantísima que es la salida, este ensamblaje y esta salida que se llama la maduración del virus. Y en esta salida del virus hay una enzima que es nuestra, que le ayuda al virus a salir, que se llama la neuraminidasa. Entonces ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando hablan de un virus como H1N1, ese H define unas proteínas que es una hemaglutinina que hace que se peguen los glóbulos rojos. H1N es neuraminidasa 1, que es una enzima de nuestro propio cuerpo que le ayuda al virus a salir para que salga a infectar más células de nosotros. Es decir, nuestro organismo le ayuda al virus a salir. Esa neuraminidasa
normalmente hay virus que traen su propia neuraminidasa. En este se pensaba que eran las neuraminidasas nuestras las que ayudaban, no señor. Ya se sabe que en la espiga con la que el virus se une, una de las partes tiene actividad de neuraminidasa, y siempre que funciona esa neuraminidasa empieza a producirse moco. Entre más virus lleguen y destruyan más células, más moco se produce. Y esa es una de los síntomas de gripe, uno de los síntomas del COVID también, la producción de moco, flema. Entonces, si uno logra, fíjense, por ejemplo, la integración, que es la metida del ARN, formar un ADN que se mete en nuestra información genética. Eso queda ahí metido. Más o menos el 7% de la información que tenemos los seres humanos son virus que tuvieron nuestros ancestros. ¿Desde cuándo? Desde Homo habilis, millones de años atrás, están metidos ahí. ¿Y funcionan? Pues fíjense que con el coronavirus ya se sabe, por ejemplo, que algunos de esos virus que están metidos dentro de nuestras células, en la información genética que le heredamos a nuestros hijos, cuando llega el virus y sale su ARN, las transcriptasas inversas de otros de los virus que hay, que ya tenemos metidos ahí, ayudan a hacer copias que se meten en el ADN nuestro. Entonces, esa discusión, por ejemplo, que hay entre mucha gente diciendo que las vacunas le van a hacer transformación genética, créanme lo que los virus hacen más transformación genética que lo que eventualmente podría ser una vacuna. Estos virus meten información genética por cantidades. ¿Y qué tan lejos? Si llegan a los testículos, si llegan a los ovarios, ya esas transformaciones genéticas se le heredan a las siguientes generaciones. Entonces, tratar de detener el virus es una de las cosas importantísimas. Ya sabemos entonces que el desenvolvimiento, la salida del ADN, lo inhiben los flavonoides, las cumarinas y las antocianinas. Los polinfenoles. ¿Aló? Sí, profe. Disculpa, para poder darle un poquito más claridad a algunas personas y que nos están escribiendo y que tenemos algunas dudas, sería la siguiente. Precisamente yo veo en la presentación hay 3 formas de contener el virus, por decirlo así, ¿cierto? Uno a la entrada con proteína, con tanino, flavonoides y atocianinas, ¿cierto? Pero eso, ¿en qué planta los podemos encontrar? Esa es la primera. La segunda es aquí en la parte en el segundo bloque, que es antes de la reproducción celular, antes de la reproducción de su RNA en la célula. Hay otro grupo de principios activos, por decirlo así, flavonoides y polifenoles. Exacto. Y luego hay unos que son los que evitan que el RNA se encapsule y se reproduzca, ¿cierto? Y se prolifere. Flavonoides, alcaloides, ¿cierto? Alcaloides, antocianinas y chalconas, sí. Exacto, sí, exacto. ¿Qué plantas podemos encontrar en el primer bloque? ¿Qué plantas en el segundo bloque? ¿Y qué plantas en el tercer momento? Bueno, antocianinas, flavonoides y taninos tienen, por ejemplo, las alegrías. Flavonoides, cumarinas, por ejemplo, el matarratón. Pero hay que tener mucho cuidado. El matarratón es una de las plantas que más gente mata en Colombia al año. ¿Mata ratón? El matarratón se llama matarratón porque se utilizaba para matar ratones. El nombre no es gratuito. Tiene un efecto, y es que cuando uno come cumarinas en exceso, inmediatamente la sangre no se puede coagular y empieza uno a sangrar por dentro. Y al sangrar por dentro finalmente termina muriéndose. Por eso, entonces lo que hacía la gente era coger la raíz de matarratón seca, la machacaba, la pulverizaba, la mezclaba con algo que quisiera comerse el ratón y se lo ponían por ahí a que se lo comieran. Y después de comerse eso, ellos sencillamente se desangraban por dentro y se morían. Esa era Pero como estas sustancias huelen rico, huelen como a miel, huelen a veces
parecido a la vainilla, los ratones aprendían rápido que esas sustancias, cada vez que oliera eso, ahí había algo que los podía matar. Entonces, los raticidas actuales son estas mismas cumarinas, solo que les ponen alguna molécula para que ya no se vayan, no sean volátiles y no se vayan en el viento, pero siguen igual matando gente. Es decir, que son ¿Listo? anticoagulantes, profesor. Anticoagulantes, sí. Sí. Y lo encontramos en el matarratón. Ese En el tipo. matarratón, muchísimos anticoagulantes. También uno puede encontrar coumarinas, por ejemplo, en plantas que se utilizan contra virus también y para la tos, como el guaco. El guaco, que es micania. Micania tiene coumarinas y esas coumarinas hacen que los bronquios se dilaten. Entonces, en este caso, por ejemplo, en donde la irritación producida por el virus en los bronquios empieza a evitar que la gente pueda respirar bien y por eso tienen que entubarlo, meterle drogas antiinflamatorias. Esas coumarinas funcionan bien en esos casos, pero una sobredosificación y la gente sencillamente se muere. Y el problema del matarratón es que el matarratón en épocas de lluvia tiene poquitas coumarinas, en las épocas secas aumenta ese olor a melcocha, dulzón, aumenta los contenidos de coumarinas. De una persona que en un periodo cogía una cierta cantidad y lo utilizaba cocinado para bajar la fiebre, para combatir diferentes enfermedades, coge la misma cantidad en un periodo seco y sencillamente se muere. Es una planta muy delicada de manejar realmente. Se usa muchísimo en Colombia, Chocó, en todo el Pacífico está utilizando matarratón, pero es delicada. Entre los terpenos que evitan que el ARN que se ha copiado del virus se meta dentro de la cápsula para salir liberado, existen los aceites esenciales de muchas plantas. Una de las plantas que tiene aceites esenciales que se unen muy bien al ARN de los virus y evita que entre, que se encapsule, es el prontoalivio. El prontoalivio es maravilloso en términos de los trabajos que ha hecho la Universidad WIS, demostró que si uno coge el virus, lo pasa por el aceite esencial y se lo mete a las células, ya el virus no se puede reproducir. O si agarra, infecta la célula con el virus, un virus como el Zika o dengue o chikungunya, y le mete a la célula, después de que ya está infectada, le mete el aceite esencial del prontoalivio, que es Lipia alba, inmediatamente el virus no se puede reproducir para esos casos. Entonces, mucha gente en estos momentos en el Pacífico, aquí en Cali, está tomando Lipia alba como una tisana de control. En caso de que se sientan un poquito mal, toman más concentrada para disminuir las infecciones, que finalmente eso es lo grave. Entre los polifenoles que evitan que el virus se replique en la parte de la información genética están, por ejemplo, los dividivis. Los dividivis son riquísimos en ácido gálico, se le pegan a muchas proteínas, pueden pegarse a las proteínas con las que se unen los virus, se le puede pegar a la proteína del virus, puede interferir estos procesos de replicación, de integración y de replicación. Entonces, esa es una de las plantas. Bien, aquí en Colombia tenemos dos dividivis, Cesalpinia coriaria de la costa atlántica, el dividivi de la Guajira, y tenemos un dividivi de montaña que está regado por toda Colombia, que se llama Cesalpinia espinosa o Tara espinosa, riquísimos en ácido gálico que interfieren en esos procesos. Nombres vulgares, nombres comunes, profe. El nombre común, dividivi. Dividivi, el de la Guajira, dividivi, el de la zona montañosa, solo que el de la zona montañosa le dicen también dividivi de montaña. Uno se lo encuentra en diferentes sitios de montañosos, por encima de los 1900 metros sobre el nivel del mar. Le llaman también Tara espinosa.
Esas son buenas fuentes. Y en la maduración, en estos procesos de maduración pueden interferir también flavonoides y otros compuestos muy interesantes. No me voy a detener mucho en estos detalles de cómo esto es lo que se sabe actualmente de lo que hace el coronavirus, cómo funciona el coronavirus. Y hay una cuestión que sí es grave, y es que el coronavirus reacciona dependiendo también de los grupos sanguíneos de las personas. Nosotros tenemos grupos sanguíneos, grupo A, grupo B, y AB y O. Y una persona de grupo O va a producir coronavirus con una marca como si hubiera sido hecho por una célula del grupo O. Entonces, el virus es diferente, por ejemplo, del virus de alguien que es de grupo sanguíneo A, va a producir virus marcados con los determinantes del grupo sanguíneo A, y así sucesivamente. Lo que ya se sabe en estos momentos es que hay diferencias en cómo se comporta la enfermedad dependiendo del grupo A. Esto es, por ejemplo, aquí tenemos el grupo O, que tiene una cierta prevalencia. En el grupo B hay más prevalencia, es decir, se infectan más con el coronavirus. El grupo AB tiene un rango muy amplio de prevalencia, unos que se infectan poco y otros que infectan mucho. AB. Y el grupo A se infecta un poco más que el grupo O. Y eso no quiere decir entonces que el grupo O está a salvo del coronavirus. Todos nos infectamos. Lo que sí es que hay una diferencia en quiénes de las personas que tienen un grupo sanguíneo A terminan intubados. Por ejemplo, los que llegan del grupo O terminan intubados con mayor proporción los que son de grupo B. Los de grupo AB tienen un rango amplísimo. Unos pueden no ser entubados y otros entubados. Y A tiene un grupo menos, una proporción menos, una menor probabilidad de terminar entubados. Y a su vez hay una relación entre estar entubado y la posibilidad de morirse. Entonces, aquí están los O, una cierta proporción. Los B tienen menos probabilidad de muerte. Los AB tienen un rango amplísimo de probabilidades de muerte, unos menos probabilidades y otros mayores probabilidades. Y el grupo A, menos probabilidad de muerte en general. Entonces, esas cuestiones, por ejemplo, esto es específico, por ejemplo, del genoma de las poblaciones de Estados Unidos, de un no sé qué hospital en Estados Unidos. Estos estudios no se han hecho aquí para Colombia. Es posible que funcionen diferente para Colombia. Eso sería lo que... Sí, precisamente, profesor, muy buena presentación. Muchas gracias. Precisamente, pues aquí en Colombia creo que predomina el grupo O, ¿no? Y en Sí. Europa predominan más los A y AB, si no estoy mal. Creo que no sé si podemos, mm, lo de la presentación, eso. ¿Cómo? Ah, sí, ya. Ya, listo. Entonces, este tipo de análisis que nos está haciendo, pues en Colombia me acabo de generar una pregunta que no estaba dentro de lo que habíamos charlado, pero sí es una serie de reflexiones. O sea, Colombia no tiene la capacidad de soberanía científica porque por muchos años degradaron el sistema de salud pública, ¿ya? No tenemos ni la capacidad de reproducir una vacuna. Le metieron muchos millones de pesos durante un año a un poco de cosas, pero durante este año hubiesen podido hacer fácilmente una planta piloto para la reproducción de una vacuna.
ejemplo, la capacidad que tiene Brasil, Argentina y México de reproducir las vacunas. Pero no solamente eso, sino que todo este panorama que se está presentando hace que las personas pues miren y recurran a las cosas que ellos pueden y tienen en sus manos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen en sus manos? Sus plantas medicinales, sus conocimientos ancestrales, que en muchas partes han tratado de erosionar, de dejarlas a un lado, de marginar, pero ahora en medio de esta pandemia ha retomado esa importancia. Entonces, ¿por qué las plantas medicinales no son reconocidas como una forma de tratamiento para las enfermedades durante esta pandemia y por el sistema público colombiano? Es el sistema de salud pública. En otros países mencionabas que es tipo híbrido, ¿no? Como China, Sí, claro, por lo claro. menos Bolivia, pero China tiene un sistema muy híbrido y tiene millones de habitantes, o sea, es mucho mayor que nosotros. Además, los países que utilizan plantas de Europa, muchos países europeos, tú puedes ir a un médico y que te formulen plantas. Pero para poder hacer esa formulación, esas plantas tienen que haber sido estudiadas y ser reconocidas como efectivas y como seguras. Y todo eso se estructura en un documento que tiene peso legal que se llama la farmacopea. Colombia todavía no tiene ni siquiera farmacopea, tiene unos ensayos de hacer una farmacopea. Por lo tanto, Colombia, para hacer medicamentos basados en plantas, básicamente se asume que si Alemania o que si Estados Unidos o cierto país europeo ha aceptado una determinada planta, esas son las que se pueden usar acá. Así funciona el asunto. Y por lo tanto, las plantas que se pueden utilizar para medicamentos en Colombia son plantas que no necesariamente son colombianas, sino plantas europeas o plantas asiáticas. Eso es. Si me permites un momentico, porque nos va a acabar el tiempo, es señalarles algunas de las plantas antivirales que tienen algo que se llama validación, es decir, que la gente utiliza y después a través de estudios farmacológicos se demuestra que en efecto tienen actividad contra virus. Entonces empezábamos contándoles con las alegrías. Hemos hablado del pronto alivio, que se llama Lipia alba en Colombia. Las alegrías se llaman Scutellaria. Tenemos varias plantas de esas que las abuelas cogían la planta, la cocinaban en leche. La leche tiene pequeñas goticas de grasa. Entonces, parte de los compuestos del aceite esencial, en vez de volatilizarse al hervirse, quedaban metidos dentro de la grasa. Le daban a uno poleo con leche, diferentes hierbas con leche. Esa es la razón por la cual se utilizaba la leche como un vehículo para extraer las plantas. Entonces, ahí están poleos, varias mentas. En los poleos está el género Satureja. Está la muña, es muy buen antiviral. La muña es Mintostachys mollis, y también Mintostachys verticillata, que crecen a lo largo de Colombia, y verticillata crece en Nariño, y le llaman tipo en Nariño. Los cítricos, esa costumbre que tenían las abuelitas de coger cuando uno tenía gripe, que cogían un limón, lo partían en 4 y lo tiraban con todo y cáscaras ahí al agua de panela y le daban un agua de panela caliente, amarga por todos los compuestos que salían de la cáscara de limón, los aceites esenciales. Los compuestos realmente antigripales, contrario a lo que cree la gente, en las naranjas y en los cítricos no es la vitamina C, no es el redoxón que le venden a la gente. Los compuestos antivirales en los cítricos son flavonoides que se llaman naranjenina y esperidina, y esos sí se unen e inhabilitan parte de la replicación de los virus. Los peruanos en estos momentos están contentísimos, acaban de hacer unos ensayos bien interesantes validando el uso de la uña de gato, que se llama Uncaria tomentosa, crece en Perú, en Colombia hasta Costa Rica. En el Chocó se le llama Don Guaudrú, para la gente que está aquí en el Chocó. Si uno hace un extracto, por ejemplo, en ron o en biche, de corteza de
Dowaudro o de uña de gato, inmediatamente salen sustancias, unas sustancias bien importantes, que son alcaloides, que tienen actividad antiviral, antiinflamatoria. Piense que en el COVID necesitamos evitar que se inflame, que se forme esa tormenta de citoquinas donde todo se hincha. Necesitamos parar eso, aparte de parar el virus. Entonces, la uña de gato en los ensayos muestra que se une muy bien a proteínas claves para replicar el virus. Son ensayos hechos con computadora, en una técnica que se llama docking, saber cómo es el punto reactivo de una enzima clave y ver qué moléculas entran en ese sitio como una llave, cuál es la llave que mejor se ajusta a la cerradura. Y esas llaves que se ajustan bien a la cerradura son buenos inhibidores de parte del funcionamiento del virus. La papunga o cadillo o amor seco tiene chalconas, flavonoides y además de eso unos compuestos que se llaman triinas que son antiinflamatorios. Entonces, bajan el azúcar, por ejemplo, para alguien que tiene complicaciones de diabetes, desinflama y es inhibitoria de virus como el del herpes. La validación farmacológica dice que puede inhibir al virus del herpes. Del Pacífico sale una de las plantas más interesantes que yo haya visto jamás. Es una planta para la que la gente se mueve entre el miedo y el amor. Es el Anamuo ojiancho. Es una planta de la familia de los anturios. Se llama Adenomena mofleriana. Ese Anamuo ojiancho no se parece al Anamú que nosotros conocemos. Huele... A mí me gusta su olor como a jengibre mezclado con otras cosas, muy impresionante. Pero esa planta que siempre ha sido utilizada tanto por brujos malévolos como por curanderos, tiene los mayores contenidos de una sustancia que es antiviral y muy costosa, que se llama pinosembrina. Entonces, normalmente la gente utilizaba para ciertos virus, para golpes, las hojas del anamú se las colocaban en los sitios donde había las inflamaciones, los procesos inflamatorios. Pero si uno agarra el pecíolo de la hoja, lo corta en tiritas y lo pone, por ejemplo, en un agua de panela, sabe delicioso. Y ese cocimiento tiene pinosembrina por cantidades que evitan que las células a las que no les está llegando oxígeno se mueran. Parte de lo que mata a la gente en el COVID es la falta de llegada de oxígeno a ciertos tejidos. Entonces esta planta tiene es endémica de aquí del Chocó. El bálsamo del Perú o bálsamo de Tolú, el tache como le llaman en el Cauca, los frutos son alargados con un ala y son excelentes antigripales. Se meten a cocinar un fruto en agua de panela y la gente se toma eso caliente, libera los bronquios, detiene parte de las infecciones bacterianas. Miren, como el COVID produce mucho moco, es bien probable y muy común que encima de ese moco se metan bacterias que crecen en el moco y que son patogénicas. Entonces, este tache es uno de los que se utiliza. En el Pacífico hay un material que es relativamente costoso, o costaba como 10,000 pesos la libra hace unos años que vi. Es lo que le llaman la brea. La brea no es otra cosa sino la selección de resinas de diferentes árboles que hacen las abejitas sin aguijón. Lo reúnen, y lo reúnen porque con eso impermeabilizan su nido para evitar que crezcan hongos y bacterias ahí. Y están muy cargados esos propóleos, que es como se llaman en otro lado. Esos propóleos de las abejas están cargados de sustancias que, incluida pinosembrina, son una muy buena fuente de pinosembrina, que ya sabemos que es antiviral y que evita que las células se mueran. Las hojas de guayaba, el cocimiento de hojas de guayaba, siempre se ha utilizado como antidiarreico, el cocimiento de las hojas de guayaba como un antidiarreico en toda América. El mayor causante de las diarreas en los niños son un grupo de virus que producen esas diarreas,
Y con estos compuestos que tiene un compuesto que se llama quercetina, un flavonoide que tiene la guayaba en grandes cantidades, se logra entonces detener un poco los virus. El dividivi que les decía, tara espinosa con el ácido gálico, los chites, para aquellos que están en las zonas montañosas de páramo, los chites tienen altos contenidos de pinosandrinas y compuestos de aceites esenciales que son inhibidores de virus. Para los que están en los llanos orientales, el marañón omerei, que llaman en los llanos orientales, excelente inhibidor y particularmente muy buen inhibidor de una enzima, una proteína que coge, que se llama la neuroaminidasa, que se acuerdan que les decía que esa es la que permite que los virus salgan de las células que los están produciendo. Un muy buen inhibidor de la neuroaminidasa es el marañón. Antes, hace mucho tiempo, aquí en Colombia, cada vez que la gente tenía amigdalitis, laringitis, inflamación bacteriana o viral en la garganta, vendían un jarabe para detener eso rápidamente que se llamaba el jarabe de Merey o de Marañón. Eso ya no existe, no se consigue por ningún lado. Es el marañón, tiene un compuesto que... ¿El marañón sería el fruto El fruto, no la pepa porque esa es muy alergénica. El fruto, el pedúnculo, la parte que uno se come fresca, la pulpa. El pseudofruto. El pseudofruto, exactamente. Excelente planta antiviral, pero al mismo tiempo se une con ese receptor del activador de las angiotensinas, que es el sitio donde se une el virus, es sanguinaria, justicia secunda, que le llaman en la costa atlántica singamuchila, sanguinaria, sangría, le dan otros nombres, veterina. Esa planta, aparte de inhibidora, es diurética, es hipoglicemiante, entonces es una planta perfecta para gente que tenga complicaciones, que esté infectada y que tenga complicaciones con el virus, que sea diabética. En estos momentos los hindúes, parte de las plantas que tienen priorizadas para investigación inhibiendo el virus es el mango, el conocidísimo mango. Ellos están buscando ahí un compuesto flavonoidal que se llama magiferina. Pero el mango, yo recuerdo mi abuela preparaba una colada de mango maduro cuando uno tenía tos, estaba con gripe, pero el mango tiene unas cuestiones delicadas y es que ellos tienen en las hojas, tienen unos compuestos que se llaman ácidos anacárdicos que desestabilizan las células, hacen que las células, los glóbulos rojos se vayan rompiendo. Entonces eso en este caso perjudicaría eso de coger, por ejemplo, ramitas de mango o comer mango biche o hacer derivados de mango biche. Eso hace romper los glóbulos rojos, no es bueno. Habría que purificar la sustancia de ahí. Por eso dicen que da anemia. Mucho mango biche. Produce anemia y tiene capacidad también incluso de producir ciertas leucemias, es decir, de producir cierto cáncer en los glóbulos blancos. Y finalmente, una planta que es bien extendida por toda Colombia, y hay varias especies que le llaman los mentolines. Son plantas que crecen en los potreros. Cuando uno arranca las raíces huelen delicioso. Y con eso se hace el ungüento indio porque quita los dolores. Tiene salicilato de metilo que funciona parecido a la aspirina, entonces quita dolores. Pero también tiene unas isoflavonas parecidas a las que tiene la soya, pero a diferencia de las ollas, esos mentolines funcionan como antiinflamatorios y como analgésicos y se unen en los sitios donde se unen las morfinas. Entonces son maravillosamente, son opioides, son sustancias flavonoides que funcionan como si estuvieran opiáceos, que son los más fuertes analgésicos que puede haber. Entonces las serpoletas
hay que ponerles cuidado también. Y la gente las tomaba en pequeñas cantidades cuando una señora quería estimular la producción de leche. Entonces cogía y las cocinaba, la plantica. Eso se llama el género polígala. Si en los potreros crece, las vacas cuando comen polígala por su efecto de isoflavonas producen más leche. Entonces en algunos países le llaman hierbas lecheras, estimulan la producción de leche. Estas plantas son ejemplos de plantas antivirales que uno debería priorizar. ¿Listo? ¿Terminamos ahí o para dar espacio para las preguntas? Una última y pasamos a seleccionar unas preguntas con el público que nos está acompañando hoy. ¿Colombia recibe algún tipo de regalías por la utilización de las farmacéuticas de estas plantas o de estos conocimientos? Quisiéramos saber sobre eso. Ustedes recuerden que Muti llegó aquí a Colombia básicamente encargado de recolectar para el Imperio Español que estaba colonizando Filipinas, llevar quina para quitar la malaria. Y eso se acabaron los quinares que habían en el Cauca, en varios sitios de Colombia, desaparecieron y eso no le llegó a ninguna comunidad, ni un solo peso. Plantas más recientes, como las alegrías, Scutellarias incarnata, Scutellarias racemosa, ya se comercializan en Italia. Ustedes pueden entrar y ver una empresa que se llama Renaco. Esa especie produce 2 derivados de las Scutellarias nativas de aquí. Y yo creo que a las comunidades nunca le llegó nada a las comunidades paeses, que son realmente las únicas en Colombia que utilizaban esas plantas como antidepresivas y como ansiolíticas. Le llegó nada. Y esas mismas sustancias son excelentes inhibiendo virus. Colombia ni siquiera, voy a decirles, el aprendizaje que el desarrollo de los anticonceptivos modernos nació en Colombia por comunidades indígenas en el Amazonas. Cuando los alemanes entraron a la zona del Amazonas colombiano, se hicieron una pregunta. Y la pregunta central era por qué las comunidades indígenas del Pacífico, del Amazonas, no tenían tantos hijos como uno debería esperar de alguien que no sabe cómo controlar la natalidad. Entonces empezaron a seguir y ver qué hacía la gente y descubrieron que un género de plantas que uno ve sembradas en nuestros jardines es el género Dieffenbachia, las plantas esas que tienen manchitas blancas que pican muchísimo si uno las corta. Los indígenas cogían esas Dieffenbachia, los tallos, los cortaban con mucho cuidado para no llenarse de los cristalitos que pican, que le clavan a uno en la piel. Ponían a secar eso al sol, después pulverizaban esa planta y cuando la pulverizaban y tomaban pequeñas cantidades las señoras, dejaban de ovular. Y como consecuencia de eso no quedaban embarazadas. Entonces los indígenas amazónicos colombianos tenían métodos de control de natalidad basados en plantas. Estos alemanes se dieron cuenta del asunto, se llevaron la planta rápidamente. Eso en la época coincidió con la época de la Segunda Guerra Mundial y con el exterminio judío en Alemania. Y estos alemanes empezaron a sacar los extractos de estas plantas y empezaron en el objetivo de erradicar a los judíos, empezaron a darle a las prisioneras judías el extracto de la planta, las violaban para ver si quedaban embarazadas y descubrieron que no quedaban embarazadas, pero pasado cierto tiempo, si no se les seguía dando la misma sustancia, volvían a quedar embarazadas. Y de ahí, de esas investigaciones, se conocieron los primeros anticonceptivos anovulatorios esteroidales y de ese conocimiento nacen los anticonceptivos modernos. Y eso no le ha llegado a ni una sola comunidad en el Amazonas, ni un solo centavo. Esos son ejemplos. Ok, muchas gracias, profe. Claro, ahí nos están haciendo aún una
explotación y expropiación de nuestros conocimientos y de nuestras propias plantas, ¿no? Desde hace ya 500 años que llegaron y aún siguen extrayéndonos todo lo que más puedan. Vamos a hacer unas preguntas del público con la compañera Carolina Cabrera. Va a hacer unas preguntas y vamos una a una, ¿te parece? Ok, Profe, ¿me escuchas? sí, te escucho, hija. Listo. Mira, nos preguntan si de pronto usted tiene alguna bibliografía o un libro recomendado para poderle recomendar a las personas que están conectadas. Mm, lo que tengo serían notas de las clases que hago en el curso de plantas medicinales en la Nacional. Esto está, fíjense que cada vez más la bibliografía está dispersa en diferentes artículos y no en un solo libro. La investigación está evolucionando a tal velocidad que no hay forma de hacer libros especializados porque cuando salen ya están desactualizados por la investigación. Bueno, en otros países, no tanto aquí. Ok, profe, muchas gracias. Si me Otra piden pregunta. esas notas, se las puedo mandar, y las presentaciones incluso. Ok. Otra pregunta, nos preguntan Germán Torres, ¿qué consumen los países para el COVID? Y que si se sabe de algunos hongos nativos como antivirales. Es posible. Yo no quise mencionar algunas sustancias que son antivirales, que son proteínas. Hay unas proteínas que se llaman lectinas. Por ejemplo, se sabe que, por ejemplo, en el látex de un árbol del pan, hay proteínas que si uno las consume, el virus del SIDA queda pegado y no puede infectar. Ahí, de ese tipo de proteínas son muy difíciles de manejar porque dependiendo del grupo sanguíneo hay reacciones, interacciones y cosas que son graves. Entonces, por eso no las metí dentro aquí. Pero sí hay, y los hongos son de los organismos que tienen muchas lectinas. Ok, profe, muchas gracias. Nos pregunta Cecilia, ¿es verdad que el receptor de angioensina 2 del lulo baja la presión arterial? Sí, claro. Miren, toda sustancia toda planta que usted tome y le produzca diuresis, incremento en la producción de orinas, eso está correlacionado con la tensión arterial. Porque la enzima activadora de la angiotensina está en el centro de un sistema que controla cómo funcionan los riñones y cómo funciona la presión arterial. Ok, profe. Y la última pregunta sería que la colchicina viene del árbol de la quina. No, la colchicina viene de una planta europea que es un liriecito cólquico. Tiene una función, es un alcaloide que evita que se forme algo que se llama en las células, se llama el citoesqueleto. Es decir, las células al funcionar, aunque uno no las vea, dentro tienen un armazón que son hechos por moléculas de proteínas en forma de tubo que se van ensamblando así como cuando uno arma una carpa que va uniendo tubitos. Y la colchicina lo que evita es que esos tubitos se vayan uniendo. Como no funciona bien en una célula determinada, la colchicina, al entrar a una célula evita que se formen esos tubitos. Entonces también se evitan los movimientos que ocurren al interior de las células y por eso terminan siendo inhibidores, digamos, de ciertos procesos, incluidos la división celular. O sea que cuando uno consume colchicina, el número de cromosomas de las células se van duplicando al interior de uno. Entonces ya no tenemos el número actual de cromosomas, sino que
pasado cierto tiempo de consumir colchicina ya tenemos el doble, pasado más tiempo tenemos 4 veces y así sucesivamente. Eso puede ser interesante para algunas patologías, por ejemplo, la gente que tiene gota y ácido úrico alto, pero no es tan bueno cuando usted tiene que tener unos tejidos como la mucosa gástrica que se está cambiando constantemente y se está reemplazando. Ahí empieza a haber problemas. Ok, profe, hay una pregunta, perdón, que me hace la señora Marta Escandón y dice que le llama la atención la utilización del aceite medicinal del pronto alivio que, como prevención, pero entonces sí sería por inhalaciones o cómo se lo puede usar. Mira, aquí en casa utilizamos el pronto alivio de 2 formas. En una misma aplicación, uno coge las ramas y hojas, no es solamente las hojas, ramas y hojas se cortan, se pone a cocinar una parte para liberar los flavonoides e iridoides, sustancias que son inhibidoras de virus, pero ya sabemos que el aceite esencial también es importante. Entonces, a esa primera porción donde uno puse a hervir tallos y hojas, en el momento en que la apaga, coloca un recipiente y pone hojas frescas, le vierte sobre esas hojas frescas el anterior extracto y lo tapa para que no se vuelen los componentes de los aceites esenciales que también necesitamos. Y esa combinación es la muy buena porque quita todos esos procesos inflamatorios que son complicaciones del COVID, los detiene y es muy bueno inhibiendo virus. Todo el grupo de virus del chikungunya, dengue y zicas son inhibidos por los componentes del aceite esencial. Ok. No es necesario purificar el aceite esencial. Le hago otra pregunta, profe. Por acá el señor Harold Arias nos dice que si de pronto usted conoce algunas plantas medicinales de la región Orinoquía, exactamente en Arauca, que se puedan utilizar para el problema de incontinencia urinaria en mujeres. Incontinencia urinaria, ahí sí me la pones muy difícil, porque... ¿Pero en qué? ¿En niños o en personas mayores? En mujeres. Solamente me comenta en mujeres. Ajá. En mujeres mayores. No tengo idea. No tengo idea. Ok, profe. Muchas gracias. Ok. Profe, para terminar, 2 cositas serían, qué se necesitaría en Colombia para fortalecer todos estos conocimientos que se tienen, pero también toda esta megadiversidad que afortunadamente presentamos, pero que no se ha desarrollado adecuadamente en Colombia? Entonces, ¿qué creerías desde su perspectiva? Mira, en estos momentos hay unos problemas serios. Cada vez que uno va a recolectar plantas silvestres en cualquier lugar de Colombia, debe tener unos permisos suministrados por el Ministerio del Interior, Ministerio del Medio Ambiente, o de lo contrario, uno está entrando en una ilegalidad. De manera que toda exploración que uno haga está supremamente restringida al hecho de que uno tenga esos permisos. Y la gente que desde el ministerio hace eso, pues me imagino que ellos necesitan justificar su trabajo. No se imaginan lo que eso representa de retrasos y de problemas para la gente que investiga en campo. Tú estás en una comunidad y la comunidad te da permiso de estudiar una planta determinada, pero no lo puedes hacer porque te estás metiendo en un lío, porque no has pedido el permiso previamente asignado por el ministerio. Hay mucha burocracia ahí metida en el medio. Y por otro lado, fíjense ustedes que la industria que produce medicamentos en Colombia es una industria que no es investigadora. Es decir, las farmacéuticas colombianas son mezcladoras. Ellos lo que hacen es
mezclar ingredientes que ya saben y hacen jarabes, pastillas, cremas y cosas por el estilo, pero no investigan. A diferencia de lo que está haciendo países como México, Brasil, donde ellos, la investigación que se hace de sus plantas necesariamente tiene que quedar a disposición de la gente de su país. Es decir, cuestiones como lo que está ocurriendo con Natura no son a la ligera, son cuestiones de políticas de Estado. Todo industrial brasilero puede entrar y ver los trabajos que se han hecho en las universidades con dinero, capital de la nación y utilizar esos conocimientos para hacer derivados. Aquí no tenemos esa posibilidad. Ok, profe, entonces vamos a ir a lo último ya para terminar. Antes de eso, quiero recordarle a las personas que nos están acompañando aquí el día de hoy que esta es la primera de tres presentaciones, de tres charlas, de tres programas que vamos a hacer en homenaje a las plantas medicinales y el conocimiento ancestral de la medicina. Vamos a hacer otra con el acompañamiento de personas que tienen también muy buenos conocimientos, como el profesor Robert Tulio, y los esperamos que nos puedan seguir acompañando. El juego sería el siguiente, profe. Yo le digo más o menos una enfermedad y usted una planta. Así, en una palabra, pam, pum, pam. Entonces, arranco. Yo le digo estrés. Entonces usted me dice Alegrías. alegrías, eso. Gastritis. Puedo decirte varias. Puedo decir popa del Pacífico. Ok. Hipertensión, aunque has dicho varias hoy, pero... Sanguinaria. Mastranto llanero. Es muy bueno Mastranto. para la hipertensión. Mastranto. El colon irritable, problemas de colon. Coquito. Quito. Coquito. Ciperus rotundus. No, Pulverizado. Es muy bueno para ¿verdad? El problemas de coquito. colon. Sí, sí. O sea, A pesar de que los agrónomos lo detestan, pero es una Odia, planta medicinal. ¡Qué odia. bueno! Diabetes, para la diabetes. Diabetes, justicia secunda. Ok, y algunas alergias, no sé, es que la Guaco. gente... Paco, Perdón, lo silencié. disculpe, profe, activa el micrófono, si fue sin querer. Disculpe. El mejor antialérgico colombiano que lo hizo conocer Mutis ante el mundo es Micania guaco. Es excelente para la gente, para todos los procesos inflamatorios de origen inmunitario, llámese asma, llámese artritis, llámese psoriasis, eso es una maravilla. Y son compuestos que son coumarinas, pero un poquito modificadas, coumarinas. Sí. Entonces, sí, es que lo que sucede es que pues, las personas normalmente toman una pastillita chiquititica que para las alergias, ¿no? Entonces, queríamos mencionar eso. Profe, ante todo, muchas gracias por tener su participación aquí en este programa. Ha sido un placer para nosotros desde la Fundación Yuncahuasi Sur Común y este programa Latido Sur, con el apoyo de Colectivo Unitierra, haber podido hacer esta conversa, fue bastante gratificante y creo que tiene las redes saturadas, profe, todo el mundo pregunta esto, lo otro, Estuvimos más de 200 personas el día de hoy aquí conectados, escuchándonos y viéndonos. Les damos gracias a todas y todos. Esperamos poder continuar con esta serie de programa, con esta serie dedicada a las plantas medicinales, a la medicina ancestral. Nos acompañará próximamente un amigo que es NASA, precisamente Paez, que el profesor estaba mencionando, que fue director de la planta de procesamiento de la IPS indígena de la CIM, ¿cierto? Ahí en Santander de Quilichao. Y nos va a acompañar una mayora, María Pastora, que es del Alto Putumayo.
Y entonces, damos muchas gracias, profe. Ante todo, siempre usted con mucha inteligencia y Ok. mucho conocimiento. Cuando hablen de Alto Putumayo, hablen de la guayusa, que es muy importante. Sí, bueno, ahí estaremos. Yo creo que sí. Ojalá nos puedas acompañar. Muchas gracias, Ok, profe. muchas gracias a ustedes por haberme oído y nos estaremos hablando. Muchas gracias. Y a los amigos que están por ahí en línea, nos hablaremos por otro medio. Muchas gracias.